Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, al que os invito a suscribiros y también, bueno, pues si veis que se plantean temas de interés, pues le deis al me gusta. Lo repito una vez más, no por halagarme, sino porque eso ayuda a que, si os ha parecido el vídeo interesante, que no hace falta que estéis de acuerdo con todo, pero si por lo menos os ha parecido interesante, pues el vídeo tenga mayor difusión en el canal. Dicho esto, hay quien plantea a veces, oye, hay personas que estéis hablando siempre de cuestiones internacionales y de lo que pasa a España, lo que pasa en España, pues habláis muy poco. Y claro, vivimos un momento en el que se está demostrando que cualquier cuestión que pasa en cualquier lugar del mundo, pues nos afecta para bien o para mal. Sobre todo si estamos hablando de una guerra y sobre todo si estamos hablando de una guerra imperialista. La guerra imperialista, la gran guerra imperialista de estos tiempos, que comienza en el ataque de Rusia a Ucrania, cuando Ucrania pretende ingresar en la OTAN violando todos los tratados anteriores y siendo un toque, es decir, de arrebato en Rusia. Rusia llama a la supervivencia rusa porque si me meten la OTAN en Ucrania, pues esto significa que van a por mí, no lo consiente y ataca. Y en estos momentos lo que sería la tercera fase, porque la segunda fase de esta gran guerra, y sigue todavía esa segunda fase, es la guerra contra el pueblo palestino, el genocidio de Gaza, el genocidio y las racias, los progromos nazis en Cisjordania contra la población palestina y la última vuelta de tuerca, que ha sido la ley que establece la condena a muerte de aquellos palestinos que puedan ser que puedan considerarse que han realizado atentados que han costado vidas israelíes. En un país que no es una democracia, el ente sionista de Israel, lo primero que tenemos que dejar claro es que no es una democracia. Y no es una democracia porque es un régimen teocrático, judío, rabínico. Es un régimen religioso donde solo tienen todos los derechos del mundo los judíos. Por lo tanto, es un régimen de apartheid y es a su vez un régimen que está colonizando violentamente un territorio que no es de ellos. Por lo tanto, esas dos razones bastan para negar que sea una democracia. El hecho de que tenga elecciones no quiere decir que sea una democracia. Quiere decir que determinados ciudadanos pueden votar a sus partidos a efectos de constituir un parlamento que siempre representa a la religión dominante. Ni siquiera hay un reparto religioso como en Líbano. Ni siquiera. Irán tiene un pequeño reparto religioso también. Aquí nada de eso. Y es cierto, me dirá alguien, que hay diputados árabes palestinos. La población árabe que llaman ellos, que son los palestinos, que se quedaron y que tienen pasaporte israelí y que además gozan de menos derechos y que tienen algunos diputados, pero estos pocos diputados son poquísimos. Estos pocos diputados que tienen o salen por el Partido Comunista o salen por partidos de izquierda que muy de izquierda. Ha habido algún caso de algún independiente, pero son casos de partidos muy escorados a la izquierda que otorgan la posibilidad de que ellos se puedan presentar. Por lo tanto, no estamos ante una democracia. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos palestinos a los que se les pida la pena de muerte no tendrán ninguna garantía. Porque en el ente sionista de Israel no hay ninguna garantía siendo palestino.
El ente sionista de Israel tiene un gran campo de concentración en el que hay alrededor de 13.000 palestinos, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 palestinos encarcelados y detenidos, internados en un campo de concentración. ¿Y por qué digo que es un campo de concentración? No es una cárcel. Porque la inmensa mayoría de ellos no han pasado por juicio, aunque el juicio haya sido una farsa. Por ejemplo, en la dictadura franquista, muchas personas fuimos juzgados, amnistiados, en mi caso posteriormente, aunque hubieron y habían juicios que, aunque no tenían ninguna garantía, aunque eran una pantomima, pero había un juicio, una sentencia, una posibilidad de defensa. En el caso del ente sionista de Israel, en el caso de la teocracia judía házara que usurpa Palestina, en ese caso no hay ninguna garantía, porque hay personas que llevan años y años metidos. Recientemente conocí a una persona que había estado 12 años con un tratamiento puramente de internamiento, sin más, y igual que lo metieron, lo sacaron. Quiero decir, no hay ninguna garantía. Por lo tanto, el ente sionista de Israel, que son, además de criminales, unos sinvergüenzas, no tienen ningún derecho a decir que si Irán tal y cual, que si el régimen de Irán sojuzga, que si... Esto dicho por una colonia que además asesina a sus colonizados y los tortura y los hace sufrir y les encarcela. Pero es que además, ahora, no contento con decir que Irán es una teocracia, que veas tú, le dijo la sartén al cazo, apártate que me tiznas. Bueno, pues además de eso, resulta que inicia una nueva guerra de agresión contra Irán, contra la República Islámica de Irán, y empuja a Estados Unidos a esa guerra contra Irán, guerra en la que también poco a poco está adquiriendo tintes de conflagración que van más allá, guerras regionales ya, porque Irán, para defenderse, ha tenido que bombardear todas las bases norteamericanas que lo rodeaban, y las ha bombardeado y ha cegado gran parte de sus defensas, sino que están interviniendo ya potencias, como es el caso de Rusia o como es el caso de China, que están, digamos, finamente echándole una mano a la República Islámica de Irán, aunque Irán tampoco le está haciendo falta que nadie le eche una mano, porque ellos solos están resistiendo e infligiendo derrotas puntuales tanto al ente sionista como a Estados Unidos de América del Norte, que ni sabe dónde se ha metido, ni sabe cómo salir, ni sabe cómo va a acabar la cuestión, que está en manos del loco Trump. Pues bien, la guerra contra Rusia, en la que la Unión Europea se ha involucrado, proyectó toda una serie de sanciones contra Rusia, sanciones de tipo económico. Y resulta que esas sanciones han ido contra nosotros, porque no solo Rusia está venciendo la guerra contra Ucrania, sino que además encima su economía está subiendo y no le hace falta ninguna parte, no le hace ninguna falta esta Europa decadente, insisto, que no le hace ninguna falta a ellos absolutamente para nada, para nada. El resto del mundo es muy grande. ¿Y a quién están penando las sanciones puestas contra Rusia? Pues a nosotras y a nosotros, pagando un gas natural más caro, pagando un gasoil más caro y pagando, por ejemplo, los abonos más caros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda la cadena de precios subió con esa guerra. Todo el mundo callado. Ah, pobre Ucrania, vamos a apoyar a Ucrania, venga a mandar dinero a Ucrania, venga a mandar millones a Ucrania. Ucrania, un gobierno corrupto que se merienda y se reparten entre ellos lo que les mandamos. Luego encima pues, los tanques Leopard chatarra, ya nadie habla de ellos. Los F-16 tampoco nadie habla de ellos ya, por lo tanto, en fin, todo el relato se va cayendo. Pero lo mismo está pasando con Irán de forma más rápida. Y también de forma más rápida hemos notado la subida del gasoil y de la gasolina,
con la subida de los precios absolutamente de todo, también del gas natural, porque los iraníes tienen la capacidad, y así lo han hecho, de cerrar el estrecho de Hormuz. Y están sus aliados, los yemeníes, que en el momento que se vea conveniente por parte de los aliados antiimperialistas, cerrarán el estrecho de Bab el-Mandeb. Y además, es muy importante porque en el imaginario de Irán y de la guerra contra Irán no hay ningún olvido hacia la causa palestina. Y la causa palestina se está jugando mucho en esta guerra. Se está jugando mucho de su existencia. Y tanto los yemeníes como los iraníes son aliados fundamentales de la causa palestina. Igual que los libaneses de Hezbollah, que están derrotando al ejército nazi sionista. Lo están derrotando. No pueden avanzar. Ya se empieza a decir, ya televisión ya dice, no, dicen, las autoridades israelíes dicen, ¿por qué? Porque no pueden seguir mintiendo. A pesar de todo, siguen dando la matraca ideológica, porque, por ejemplo, cuando hablan de Israel, no hablan del ente sionista del régimen Hazar de Israel, no hablan de eso, pero sí hablan del régimen iraní. No, mire usted, quien está resistiendo es el pueblo de Irán, la República de Irán. Hablen ustedes con propiedad. No sean tan agentes del Mossad como son. No sean tan pro-yanquis como son. No sean tan trumpistas como son. No le compren el relato exclusivamente a Estados Unidos. Informen con veracidad si tienen narices. Y mirar, todo esto nos está haciendo ser más pobres. Porque si ahora todo el mundo que ha podido irse de vacaciones, yo he sido uno de ellos, todo el mundo que ha podido o que hemos podido irnos de vacaciones, hemos notado que cargar el depósito de combustible cuesta mucho más, que los bares son más caros, que el bacalao estaba a 13, 14 y 15 euros el kilo de bacalao. Si todo eso lo hemos podido ver, es que somos más pobres. Nos están empobreciendo. ¿Y quién nos está empobreciendo? El imperialismo y las guerras imperialistas. Nos están empobreciendo los Estados Unidos de América del Norte. No solo Trump, sino los Estados Unidos con su posición imperialista en Ucrania y ahora en Irán y, por supuesto, su apoyo al ente sionista para que acabe con el pueblo palestino. Nos están empobreciendo, nos están perjudicando. Luego, cualquier partido o fuerza política que apoye el sionismo está apoyando que seamos más pobres. No está defendiendo nuestra seguridad porque nuestra seguridad no está en peligro. Es mentira. Están defendiendo la seguridad de un ente genocida y están defendiendo el caso de Vox en España y del PP, que están vendidos a Trump y que están vendidos a Netanyahu, son cipayos, no son patriotas, pero también el gobierno que no se atreve a enfrentarse y a defendernos de el influjo y la influencia de Estados Unidos de América del Norte. Ni se atreve a romper con el ente sionista de Israel, ni se atreve a irse de la Unión Europea que está desbaratando nuestro dinero. Porque el Estado español, el Reino de España, es un reino intervenido y colonizado por la OTAN, Estados Unidos, intervenido y colonizado por la Unión Europea y a su vez más intervenido de lo que parece por el sionismo internacional. Lo que impide que tengamos un gobierno soberano que tome decisiones que nos defiendan y nos apoyen. Y alguien dice, ¿cómo podía hacerse? Pues hombre, si yo fuera un gobierno soberano, podría negociar con cualquier país el petróleo. Podría hablar con Irán y mis barcos pasarían el estrecho de Hormuz, igual que lo pasan los barcos chinos, igual que lo pasan los barcos de Pakistán, igual que lo pasan los barcos de Malasia, igual que lo pasan los barcos de Indonesia, igual que lo pasan los barcos de Bangladesh. Y dicen por ahí que los españoles, lo que pasa es que Sánchez es tan sumiso a Estados Unidos que condena la guerra, esta,
Esta fase de la guerra condena la guerra de Asia Occidental, del Oriente Cercano, pero no condena la guerra de Rusia, no condena la guerra contra Rusia. Y eso también nos empobrece y nos perjudica grandemente. Por lo tanto, defender la soberanía, defender nuestro derecho a ser independientes verdaderamente tanto de la Unión Europea como de la OTAN, nos situaría en una posición mejor para poder negociar y para poder abaratar precios. Luego vamos a decir y hablar de cosas concretas y claras. Y no se puede estar con una guerra, con una fase de la guerra, y no contra otra parte de otra fase de la guerra. Eso es mentira. Y por lo tanto, el Reino de España no nos apoya, no nos defiende. El escudo social es mentira. Nos ha dedicado la Unión Europea al turismo, lo habéis podido comprobar, cómo las procesiones han estado valladas, como tal, como ahora, por ejemplo, ahora después de Semana Santa yo pongo la radio y solo hablan de la ocupación turística porque somos un país pobre, un pobre país, que es un país pobre que solo tiene turismo porque la Unión Europea le destruyó la industria pesada, le cerró las minas y le obliga a tener sanciones contra Rusia, sanciones contra Irán, a hacer la política que marcan los Estados Unidos de América del Norte. Y esto nos hace más pobres. Por lo tanto, aquellos que reclamamos soberanía, lo que estamos reclamando es que tengamos nuestro derecho a la dignidad, nuestro derecho al reparto de la riqueza, nuestro derecho a el socialismo, a adaptar medidas de reparto de la riqueza y de igualdad, a caminar hacia medidas de igualdad y, por supuesto, también a caminar hacia una república, porque el régimen monárquico que sufrimos no nos sirve para nada. Muchas gracias.